Te doy la bienvenida al podcast Vivir desde el Ser, un programa sobre cuerpo, mente y alma en el que abordo el desarrollo personal desde perspectivas diferentes. Quiero compartir contigo temas de conciencia, espiritualidad y astrología que me apasionan, las emociones y su relación profunda y ancestral con el trauma, la conexión con el cuerpo, la evolución de las relaciones conscientes y mucho más. Mi nombre es Guiomar Ramírez Montesinos, soy astróloga, psicóloga, coach transformacional, escritora y fundadora del proyecto consciente Vivir desde el Ser. Lilith entró en el signo de Leo a principios de este año, el 8 de enero del 2023, y permanecerá allí hasta el 2 de octubre del 2023. Lilith nos trae un punto de compensación ante la amenaza de Plutón en Acuario y la inteligencia artificial y la excesa frialdad mental que nos puede traer este Plutón. Espero disfrutes de este episodio. Lilith en Leo es más grande que la vida misma. Lilith en Leo son personas con un gran carisma y una gran capacidad para liderar a otros, ¿no? Por ejemplo, Barack Obama, Marilyn Monroe, Lady Di, George Clooney, otros no tan simpáticos como Vladimir Putin, Hugo Chávez, que no son tan populares, pero también personas como Robbie Williams, el cantante, Keith Richards, el guitarrista de Rolling Stones, Prince, George Michael, J-Lo, Adele o Jim Carrey. Todas estas personas poseen un gran carisma, un magnetismo muy especial, pero si os fijáis, la mayoría o todas tienen también un rictus como contenido, ¿no? Como hay algo retenido en ellos, hay algo triste en ellos. De hecho, muchos de ellos han tenido problemas emocionales, ¿no? de tristeza. Sobre todo es muy conocido pues Lady Di y Marilyn. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué estas personas con gran carisma, sin embargo, parece como que les falta algo, como que se reprimen? Es como si tuvieran una memoria de haber sido alguien de la realeza, ¿no? Llevan la información de alguien especial, ¿no? Pero en esta vida no encuentran el marco sobre cuál desplegar aquello que en su fuero interno sienten que son. Y sin embargo, lo que sienten es la presión de la necesidad de mostrar quiénes realmente son sin saber profundamente quiénes realmente son. Y esta es la desgracia de esta Lilith, pero también el potencial, que es mostrar quién realmente eres. Lilith en Leo es una fuerza del espíritu interior muy potente y creativa que necesita ser expresada. Y es justamente lo que necesitamos para contrarrestar la energía de Plutón en Acuario. Si aprendemos a interiorizar a Lilith, a esta Lilith en Leo, seremos capaces de forma natural compensar el exceso de mente, el exceso de dispersión y distracción que el mundo moderno con toda su tecnología nos trae. Lilith, en general, es el lenguaje del alma, es toda la energía acumulada de otras vidas disponible para ti si no te la tomas personal. Ha llegado el momento de encarnar a Lilith, porque hasta ahora, en los últimos 5000 y pico años, durante el patriarcado, nos habíamos separado completamente de lo natural, del cuerpo, de las emociones, de lo que sentimos. Y Lilith es una fuerza sutil, pero omnipresente. Es todo lo energético, es todo lo emocional del planeta. Puedes visualizar a Lilith como si fuera una atmósfera, como si fuera la atmósfera de la Tierra. Entonces, estamos en la Tierra, sabemos que físicamente contactamos con la Tierra, pero hemos aprendido a vivir en un mundo totalmente tridimensional y nos hemos olvidado que existe una atmósfera.
literal y figurativamente. Si os fijáis, nos hemos olvidado un poco de nuestra atmósfera y la hemos ido contaminando y la hemos ido estropeando, ¿no? Pues también hemos ignorado nuestra atmósfera energética emocional. Hemos ignorado que existen emociones, que existen la posibilidad de percibir el bajo astral, a los muertos, o fuerzas más sublimes, los llaman ángeles, o incluso toda la red planetaria que nos lleva a sentirnos unidos. Entonces ahora ha llegado el momento de bajar toda esta parte sutil, energética, emocional a nuestros cuerpos, a nuestra percepción. Porque fijaros, si nos quedamos simplemente en las 3 dimensiones, entonces la amenaza de Plutón en Acuario, ¿no? La peor cara de Plutón en Acuario, la sombra, lo que ocurriría es que nos disociaríamos muchísimo más con todas las nuevas tecnologías y con la inteligencia artificial. Quizá al final los ordenadores terminarían haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros. Bueno, no todos nosotros, sino todas estas personas que siguen solo creyendo que solamente hay 3 dimensiones y que no son más que mente, ¿no? Entonces, Lilith es el antídoto a todo esto, porque lo que nos viene a traer es todo lo que no es mente, todo lo que es sutil, energético, emocional, lo que nos une, lo que nos hace humanos, ¿no? Y eso no hay ningún ordenador que lo pueda emular. Pero si estamos disociados, sí que hay ordenadores que en el futuro seguramente puedan manipularnos a nosotros, al igual que ya lo hacen los medios de comunicación cuando estamos en esos estados disociados, ¿vale? Cuando estamos conectados con nuestra esencia, con nuestro ser, somos inviolables, porque somos puro ser, porque somos creadores, somos capaces de crear y manifestar nuestra realidad tal y como queremos en colaboración con otros, en unión con otros. Podemos co-crear realidades y esto es la cara más luminosa de Plutón en Acuario, ¿no? El poder de las personas para co-crear una nueva realidad. Entonces, conectar con la energía de Lilith en Leo, a mí me parece una sincronía maravillosa que coincida la entrada de Plutón en Acuario con este trasfondo de Lilith, aunque Lilith en Leo solo está unos 9 meses, no llega, pero ahí está, en el inicio, en la carta natal, digamos, de Plutón entrando en Acuario, ¿no? Entonces, Lilith en Leo nos invita a realmente conectar con nuestro fuero interno, con nuestra esencia, con nuestro sol interior. Y esto es la energía de Leo. Lo que voy a comentar a continuación de Lilith en Leo vale en general para Leo. Lo que pasa es que Lilith es como un Leo en esteroides, ¿no? Lilith lo que hace es ampliar el significado de un signo y lo hace más potente y más multidimensional y más impersonal, ¿vale? Porque si tú te tomas personal a Lilith, entonces esa energía que es transpersonal, que es para todo el mundo, es planetaria, es como que la encapsulas y entonces te implosiona, se vuelve en contra. De ahí que muchas de estas personas con Lilith en Leo o Lilith en casa 5 o Lilith Sol, ¿vale? Valen los 3. Lo que voy a hablar es de los 3. Hay pequeña diferencia de intensidad, pero en esencia vale para los 3. Lilith en Leo, Lilith en casa 5 y Lilith aspectado al Sol. En concreto, al Sol, el aspecto al Sol, doy un margen, un orbe un poco más amplio que al resto de planetas. Con el Sol doy en la conjunción hasta 10 grados, dependiendo un poco de la carta, y en otros aspectos entre 6 y 8 grados. Evidentemente en una carta que ya de por sí es muy solar, con mucho protagonismo de Leo, casa 5, aspectos al Sol, pues voy a dar un poco más de orbe. O también en cartas donde la persona tiene una función más pública, más transpersonal. En ese caso yo siempre amplío las orbes, ¿no?
Entonces, las personas con esta Lilith sienten algo, como decía, que les hace creer que son especiales o les hace sentir que tienen algo muy especial dentro, pero al mismo tiempo, al carecer de ese marco de referencia, porque es como si ese brillo que tienen necesita un lienzo nuevo, ¿no? Necesita un marco de referencia nuevo sobre el cual poder expresarse. Y sin embargo, en el entorno donde están no encuentran ese lienzo, ese lugar donde expresarse, y no encuentran a nadie que vea eso que llevan dentro y que se lo pueda sacar. Pero aquí está el quid de la cuestión. Nadie te puede sacar lo que es tu esencia, porque Leo en general al principio tiende a mirar hacia atrás, tiende a mirar hacia Cáncer. Cáncer es la familia, el ámbito de pertenencia, pero Leo habla de ser tú más allá de tu ámbito de pertenencia. Entonces realmente eso quiere decir que desde tu pasado, desde tu familia, jamás te pueden reconocer, jamás pueden ver lo que tú realmente eres en tu familia. Entonces, ¿qué hacemos normalmente? Pues con un deseo de pertenecer a nuestra familia para que nos acepten, nos quieren, nos cuiden, nos amen y no nos abandonen, nos hacemos pequeñitos y intentamos cumplir con las órdenes tácitas o directas de nuestro clan y de nuestra familia, esperando que nos digan qué bien lo haces, qué bueno eres, ¿no? Y muchas veces con esta Lilith terminamos también en la comparación, ¿no? Porque el Leo en general, ¿no? Leo muchas veces termina comparándose, por ejemplo, con los hermanos, porque siempre siente una frustración. Entonces intenta colocar esa frustración, que es la emoción típica de Leo cuando mira al pasado, y la intenta colocar en algún sitio, ¿no? Entonces, ¿quién es culpable de mi frustración? Pues mis padres, mis hermanos, que no me ven, que no se dan cuenta. Y la única realidad es que tienen una presión dentro de algo que quiere salir, de algo que quiere ser visto. Entonces, como decía, vibrando bajo, esto es Leo en general, pero más exagerado y más frustrante con Lilith. Vibrando bajo, Leo, como quiere ser visto, mira a papá, mira a mamá, y Leo tiene que ver con la vista. Entonces mira a ver si le miran, quiere ser visto, nadie le ve, siente que nadie le ve porque no pueden ver su esencia, el ámbito de pertenencia, porque por definición la esencia es diferente a de dónde vienes, ¿no? Entonces, bueno, Leo sigue mirando al pasado, entonces empieza a mirar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, y va buscando quién hay en el transgeneracional que necesita ser visto. En otras palabras, aquellos que fueron excluidos. Entonces, ¿qué ocurre? Que Leo termina identificándose, esto si sabéis algo de constelaciones familiares lo vais a entender mejor, o si habéis asistido, ¿no?, a algún taller de constelaciones. Leo termina identificándose con aquellas personas excluidas del clan, aquellos proscritos, los que fueron negados, los que fueron rechazados, los que fueron excluidos hay mil maneras de excluir. Entonces, ¿cómo se siente Leo cuando mira al pasado? Rechazado, excluido, negado, no me ven, ¿vale? Curiosamente, lo que yo he ido viendo es que las personas que hacen constelaciones familiares, la gran mayoría tienen energía de Leo y energía de Piscis, ¿no? Piscis, el limpiar el pasado, y Leo, el ver el pasado. Pero este no es el destino de Leo. El destino de Leo es ser, es brillar, sin más. Sin embargo, ahí nos quedamos buscando esa pertenencia y eso nos lleva un poco pues, a echar luz a ese pasado y a esos excluidos. Y en el fondo está bien porque eso sirve el propósito de conectar con esos talentos del pasado que fueron negados o que no tuvieron su lugar de expresión, y cuando conectamos con esos talentos luego podemos salir al mundo y brillar con luz propia. Pero mientras, lo que siente Lilith en Leo es como presión, o sea, es una necesidad de brillar
que no es consciente del todo y lo que siente es presión, presión, presión. Es como algo quiere salir, algo, necesito expresar algo, pero ni siquiera hay conciencia de que necesito expresar algo, ¿no? Es simplemente una presión. ¿Y qué es lo que me hace presionar? Pues terminan, por ejemplo, tipo de vivencias que puede tener un Lilith en Leo es, siempre terminan asociando la creatividad a esa presión. Entonces, cuando hago lo que quiero hacer, cuando pinto, dibujo, canto, bailo, lo que sea, recibo presión por parte de las personas de mi alrededor. O los adultos de mi alrededor me presionaban para que yo fuese creativo. Sea como fuere, se termina asociando el hecho de expresarse a un tipo de presión. También puede ocurrir que los padres no hacían lo que querían hacer, o uno de los padres no trabajó en lo que quería trabajar, sino que tenía un trabajo que le era frustrante, y entonces abordaba a su hijo, a su hija con Lilith en Leo desde esa frustración, y por tanto le ponía nervioso cuando su hijo o su hija pues se manifestaba creativamente, porque él no estaba haciendo lo que él quería. Él había rechazado su propia creatividad, su propio deseo de hacerlo diferente, y se había quedado en conformarse en el lugar donde estaba, ¿no? De hecho, Lilith suele ser algo transgeneracional, algo que se arrastra de generación en generación. Hay un trasfondo que se puede ver muchas veces en las cartas de padres a hijos, que se repiten las Lilith, ¿no? Y se repiten los mensajes de Lilith de una carta a otra. En definitiva, estos hijos, estos niños con Lilith en Leo, o Lilith en casa 5, o Lilith aspectada al Sol, se sienten que no son vistos por quienes realmente son. Sienten esa frustración, y también sienten que la expresión creativa está asociada a un sentimiento de obligación, de culpa o de represión. Entonces uno cree que no es libre para mostrar quién es, pero es una creencia inconsciente, ¿no? No es algo tan consciente. O sea, no son conscientes realmente del brillo que tiene. Y remito otra vez a la imagen de Marilyn Monroe o de Lady Di. O sea, eran mujeres con un brillo excepcional, capaces de iluminar al planeta entero, y sin embargo estaban atascadas en sus desgracias cancerianas. Bueno, de hecho Lady Di era cáncer, y ella tenía todo el trauma de su matrimonio y el fracaso de su matrimonio, y Marilyn Monroe también dificultades en sus relaciones de pareja, pero en sus matrimonios, pero también una infancia devastadora, ¿no? Entonces es muy frecuente que a Lilith le pese su infancia y le pese su transgeneracional, su familia, y por supuesto eso se refleja en las relaciones que tiene. Rudolf Steiner, el creador de la escuela Waldorf, también tenía a Lilith en Leo. Él creó esta escuela hace más de 100 años, y aún hoy en día es una escuela pionera en ayudar a los niños a ser creativos y expresar sus talentos. Pero, bueno, Lilith, como es muy difícil sostenerla donde está, lo normal es que nos enfoquemos en la casa o signos anterior, posterior o la de enfrente. Del anterior ya he hablado, de Cáncer, como Lilith en Leo se enfoca en la familia, en la pertenencia, en el pasado, en los excluidos. Pero también Lilith en Leo se enfoca a veces en Virgo de la siguiente manera. Virgo vibrando bajo. Se vuelven muy críticos, muy autocríticos, pueden volverse muy cerrados e incluso tímidos, esa mirada tímida de Lady Di. Y muy a menudo también desarrollan un personaje, se identifican mucho
con una máscara. Entonces aquí vemos a Jim Carrey con esa máscara histriónica, ¿no? Y cuando por fin deja esa máscara histriónica, muestra la depresión que hay debajo, ¿no? La profunda tristeza, porque cuando a Leo se le reprime, lo que estamos haciendo es separarnos de nuestra alegría, de nuestra energía vital, del gozo de la vida, de la chispa de la vida, de aquello que realmente nos hace humanos. Cuando Leo se reprime, nos hacemos tristes y nos vamos a la mente, nos dispersamos. Acuario también tiene que ver con la fragmentación del alma, que la fragmentación del alma es todas esas historias transgeneracionales que hacen que tu alma esté dividida en 1000 pedacitos, ¿no? Y te lleva primero siempre a enfocarte en el pasado para reunir esos trocitos, ¿no? También tiene sentido esa mirada al pasado de Leo, ¿no? Entonces, y tiene sentido que Leo esté presente en muchas personas que son consteladores, ¿no? Tienen esa capacidad para mirar al pasado y recoger esos fragmentos acuarianos del alma para integrarnos, ¿no? Para ser completos, para ser seres conscientes que despiertan conciencia en otros, que eso sería el arquetipo de Acuario elevado, una vez que hayamos integrado todos esos aspectos. Pero otra forma que tienen Lilith en Leo de distraerse, en este caso en Acuario, es el perderse en la mirada del otro, el depender de las miradas de los demás, el buscar ese éxito, buscar ese amor que se define por cómo fui visto, lo buscan fuera en el mundo y por supuesto que se encuentran pues con la misma frustración que cuando estaban en casa intentando que sus padres les viesen. Pero cuando Lilith en Leo insiste en ser visto, lo que ocurre es que resta al mundo el enorme potencial de su esencia. Porque en realidad Leo lo único que tiene que ser es ser. O sea, lo único que tiene que hacer es ser, es brillar, es ir por la calle y sonreír, nada más. Ahí ya está dando su brillo, no hay nada que hacer, no es buscar tu reflejo en la mirada de otro y ser reconocido en esa mirada, sino es expresar un brillo que es solo tuyo, algo que es solo tuyo y que cuando lo haces da permiso a los demás para ser ellos mismos también, ¿no? Una pequeña anécdota sobre el arquetipo de Leo, lo que he observado, por ejemplo, en las personas con ascendente Leo, es que, para que os hagáis una idea de esto que os cuento, ¿no? Es que cuando en el trabajo nunca se encuentran satisfechos del todo, porque siempre tienen la sensación de esa frustración, de no es su sitio, de que no son reconocidos, de que falta algo. Entonces, Leo en general y en el ascendente en concreto, siempre se va a sentir frustrado en el trabajo hasta que se da cuenta que lo único que tiene que encontrar en un trabajo es permitirse a sí mismo ser. No tiene que encontrar nada que le den, ¿no? Entonces, cuando lo consigue, puede ser feliz y disfrutar de cualquier cosa que haga. En la infancia de Lilith en Leo, estos niños, con esta presión, es fácil que se hayan sentido, por supuesto, infravalorados, apartados, rechazados. En la relación con los hermanos puede haber mucha rivalidad y celos. Son, al fin y al cabo, niños que demandan mucha atención, ¿no? Que necesitan mucho ser vistos. Entonces, claro, imagínate un Lilith en Leo que le nace un hermano menor, la rivalidad que puede haber allí, ¿no? Pero lo llevan como muy compungidos, esa energía se queda muy atrapada dentro, esa energía de brillo personal, y es como una frustración y una rabia de que mamá o papá no han sido capaces de ver mi brillo y por tanto de ayudarme a sacarlo fuera, ¿no? Y lo dicho, o sea, mamá y papá no te pueden reconocer aquello que te hacen singular y diferente de ellos, por definición, ¿no?
También son luego como adolescentes, pueden ser muy incomprendidos y bastante insoportables, ¿no? Por toda esa presión que llevan dentro. Como padres, son padres que les cuesta entregarse a sus hijos, y como parejas, las parejas sienten como que su pareja no les ve. Pero para Lilith en Leo, un sol que no brilla puede convertirse en un agujero negro. Entonces se convierten en algo parecido a un Plutón-Luna. La energía, ellos se meten hacia adentro en su tristeza y lo que hacen es absorber la energía de los demás inconscientemente, pero absorben la atención y la energía de los demás. Pero al hacerlo, lo que consiguen es sentir más presión, sentir más dificultad para expresar quiénes realmente son, y eso les puede llevar a una tristeza, a una depresión, a hundirse mucho, aunque también puede terminar en, si la presión es excesiva y tienen la fuerza para vencerla, terminan estallando como una supernova, ¿no? Por eso es normal también ver a los individuos con esta Lilith en Leo, en casa 5, aspectado al Sol, con esos estallidos, ¿no? Que pueden a veces ser muy violentos y no se sabe dónde están. Pero es que en ese meterse hacia adentro y mirar al pasado, porque su mirada de entrada, como decía, está inconscientemente en el pasado, y sumado a cierto yoísmo, que es típico de los signos de fuego, ¿qué ocurre? Que cuando hacemos eso, cualquiera de nosotros, estamos absorbiendo energías densas del bajo astral, estamos absorbiendo energías densas del pasado. Entonces, cuando tú te llenas de energías densas, cuando estallas muy feo. Pero te has llenado de esas energías densas porque estás desesperado porque te vean, ¿no? Y terminas, como decía antes, mirando al pasado a ver quién fue excluido. Entonces, aunque la energía de Leo es una energía que te protege de energías densas, no evita que tú las puedas absorber y luego estallar en el entorno con esas energías y de alguna manera así mostrar también lo que fue excluido en el clan. Los signos de fuego en general con Lilith tienen este punto de mostrar lo invisible para poder elevar la expresión de nuestro fuego interior. Y de esa manera el fuego quema lo viejo denso, ¿no? Entonces lo viejo se convierte a su vez también, esos traumas ancestrales, en petróleo, en combustible de esa llama, de ese fuego que finalmente pueda brillar más. Pero mientras, esa presión que sienten, también imaginaros si os ponéis en la piel de un Lilith en Leo, ¿no? Sentir esa presión y esa... es como... se siente como que no eres libre, ¿no? Entonces, realmente es así, porque lo que realmente te hace libre no es lo que hagas, sino el poder expresar tu esencia, el poder encontrar ese lienzo sobre el cual pintarte delante de ti, ¿no? Y un poco esto es lo que ha de hacer Lilith en Leo, ¿no? Es descubrir su propia esencia sin saber cuál es, porque claro, Lilith en Leo es ciega a su propia esencia, no se ve a sí mismo y necesita expresarse externamente para verse. Y claro, cree que alguien ha de extruir lo que lleva adentro para que eso pueda suceder, pero en realidad solo él o ella pueden hacerlo, y la forma de hacerlo es haciendo algo artístico. O sea, con esta Lilith lo que necesitas es pintar, bailar, crear, da igual lo que sea, ¿no? Pero es en ese acto creador donde podrás empezar a verte a ti mismo, ¿no? Y antes no,
Antes no puedes saber lo que vas a crear, no puedes saber lo que va a salir de ti hasta que no sale de ti y tú te reconoces en ello. Y esto es un poco la clave de esta Lilith, ¿no? Cuando es capaz de crear algo fuera y verse en ello, entonces su sol interior, que es Leo, se expande de alegría, de gozo, y es capaz de iluminar el camino a otras personas, como por ejemplo Barack Obama con su Yes We Can, ¿no? Entonces, con ese brillo contagia a los demás, que se entusiasma, que, o sea, la energía de Leo te conecta con el gozo, con la alegría, con la diversión, con una fluidez que no es una fluidez pisciana, disociada, de uy, yo quiero que todo sea fácil, sino que es una fluidez vital de no puedo parar de hacer y crear cosas porque esto me llena de alegría, de energía, de vitalidad y me reconozco en ello, ¿no? O sea, esto soy yo y esto es lo que tengo que hacer continuamente, ¿no? Y eso es lo que digamos, ahí es cuando Lilith en Leo se enciende y funciona de verdad a nivel social y transpersonal, ¿no? Y puede arrastrar a masas, como lo han hecho muchos, como lo hizo Lady Di con todo su labor humanitaria, ¿no? Cuando ya empezó a ser consciente de esa capacidad que tiene de arrastrar a otros, aunque ella en su propia vida quizás no fuera tan feliz, ¿no? Esperando la mirada pues de otros y sobre todo de sus parejas, ¿no? Y entonces esta Lilith pasa de ser una persona encarcelada, encorsetada por su propia crítica interna que genera esa presión, a ser una persona que lo que crea es para todos, es para los demás y no es para ella misma, no es para que le vean y que le miren y le reconozcan a ella misma, ¿no? Entonces, para esta Lilith es imprescindible trascender de ese impulso egoico, de esa necesidad de ser visto, para sentir que se recogen tus partes fragmentadas, ¿no? Necesitamos ser vistos para sentir la seguridad de que está bien poder ser quien eres, ¿no? Para sentirte más como integrado y completo. Pero esto es una ilusión infantil, ¿no? Viene de cuando somos bebés y no hemos recibido la atención que un bebé necesita. Pero ya de mayores no podemos esperar que mamá o que cualquier sustituto de ella haga eso por nosotros, sino que tenemos que ser nosotros mismos los que hacemos esa mirada interna para completar esas partes y luego ofrecer nuestro brillo al mundo. ¿Qué más da lo que pasa? Esto no es para ti, no es para que te reconozcan, es para los demás, para que crezcan, disfrutan, gocen y vayan hacia adelante y vayan hacia un mundo lleno de alegría, de ser. Un mundo que no tiene nada que ver con la disociación acuariana y que jamás la inteligencia artificial pueda castrar o limitar si somos conscientes de cómo funciona esta energía leonina. Y para eso, Lilith en Leo, en la carta de inicio de Plutón en Acuario, va a estar siempre allí apoyando que esto sea así. Y hablando de lo acuariano, vibrando bajo, de la inteligencia artificial y los robots, etc., y de esa forma excesivamente disociada mental de funcionar, cuando estamos con la máscara, cuando Lilith en Leo se identifica con la máscara en vez de realmente ser, ¿no? Y está ese rictus un poco serio, ¿verdad? ¿Qué ocurre? Que atrae miradas ciegas. ¿Qué quiere decir esto? Que esas miradas que aunque te vean no te están viendo. Entonces, porque desde tu propia desconexión de tu fuego interno nadie te va a poder realmente ver porque no te estás mostrando realmente. Muestras una máscara, muestras un sustituto, muestras algo que tú crees que los demás puedan querer o desear, ¿no? Y todo esto es inconsciente, ¿vale? Son mecanismos inconscientes, uno no lo hace a propósito. Pero bueno, aquí vemos, por ejemplo, Jim Carrey, como decía, que al final terminó en depresión y de hecho hizo una película que se llama La Máscara y es conocido por sus gestos
exagerados que realmente no permiten que podamos ver quién es Jim Carrey en el fondo, ¿no? Y cuando por fin se quita la máscara, cae en una profunda depresión y se desconecta del mundo. O esa Lady Di con sus problemas de bulimia, con su ciclotimia, que todo el mundo la veía, pero ella se sentía totalmente desgraciada y no vista en su matrimonio, con un hombre, por cierto, bastante mayor que ella, o sea, como un padre. O el cantante Prince, que también siempre tenía una cara seria, que llegó a cambiar su nombre por un símbolo que llamaba el símbolo, como, bueno, en un intento de desprenderse de la discográfica a la que pertenecía, porque claro, no se sentiría visto, pero al mostrar una imagen que no era clasificable, no era una máscara para nada, no era siquiera un nombre, entonces se sintió un poco perdido seguramente hacia el final de sus días porque terminó quitándose la vida. Y es que, como decía antes, cuando se convierte en un agujero negro esta Lilith, cuanta más atención busca, se convierte al final en un pozo oscuro de miedo y de inseguridad. Se llenan de sensaciones de miedo y de inseguridad por atraer esos fantasmas del pasado inconscientemente, ¿no? Entonces es muy peligroso, por así decirlo, en general cuando tenemos tanto deseo de ser vistos, pero y estamos siempre en el yo priorizándonos, en vez de centrarte en expresarte de alguna manera para poder ver el producto de tu creatividad y reconocerte tú. Esto es peligroso en tanto en cuanto atraes mucha energía densa que luego cuesta mucho quitártela de encima, ¿no? O que lo que también pasa mucho es que para quitarme de encima esa energía densa creo vínculos dramáticos, que también es muy típico del Leo, donde puedo de alguna forma como echar esa energía a otros y empezamos ahí a crear relaciones tóxicas en donde la energía densa va de un lado para otro. Y en las veces que esto pues quizá no tengan las personas alrededor con las que puedan jugar a este perverso ping-pong, insisto, nada de esto se hace de forma consciente, sino estamos hablando de mecanismos inconscientes, es decir, esto no se hace a propósito. Pero bueno, puede muchas veces terminar en adicciones, ¿no? A diferentes tipos de drogas. Es frecuente que estas personas pues terminen su vida con alguna adicción, como es, por ejemplo, el caso de Marilyn Monroe. Y en otras ocasiones pueden presentar un perfil narcisista, aunque yo no creo en que el narcisismo sea un mal en sí mismo, sino que hay un espectro y siempre es en relación a personas que hay alrededor que son como más empáticas, por así decirlo, y que es una oportunidad para esas personas más empáticas de evolucionar porque el narcisista se ha convertido demasiado en un agujero negro, ¿vale? Entonces, de una manera o de otra, sea desde su propio brillo personal y liderando, o sea porque absorbe toda la energía de otros, se convierte en un pozo negro que termina conectando con toda la energía densa y generando vínculos tóxicos. De las dos maneras, en esos vínculos tóxicos, el otro también termina teniendo la oportunidad de dar un salto evolutivo y conectar más con su propia esencia, con su solaridad, con su brillo. Aunque lo ideal, por supuesto, es cuando se hace de manera proactiva, ¿no? Desde el propio brillo personal. Pero en definitiva, las personas con esta Lilith son creadores de oportunidades, creadores de realidades. Por ejemplo, John F. Kennedy, Barack Obama o Cristóbal Colón también tenía esta Lilith. Y la clave realmente es hacer lo que amas, gozar y disfrutar de la vida, es la alegría.
Y lo único que hay que hacer es darse cuenta de que no estamos en eso. Entonces decir, no, quiero conectar con el gozo, con la alegría, quiero conectar con la energía de Lilith en Leo, quiero conectar con mi sol interior, quiero brillar desde dentro, ¿no? Y brillar desde dentro no eclipsa a nadie, brillar desde dentro da el permiso a otros a que brillen desde dentro, ¿no? Es un regalo para todos, pero para eso hay que hacer esa mirada hacia adentro y hacia atrás en un principio para poder despejar y ver lo que no fue visto del pasado. Y entonces, ¿qué nos enseña Lilith en Leo ahora que Plutón está en Acuario? Pues nos enseña que la vida no se controla. Virgo, ¿os acordáis que Virgo es el signo siguiente de Leo y que es lo que le da la crítica y también le da el control, el exceso de detalle, ¿no? Entonces, Lilith en Leo nos enseña que la vida no se controla, se vive la vida, se goza la vida, ¿no? Nos ayuda a conectar con expresarnos, y cuando nos expresamos, cuando empezamos a sacar hacia afuera aquello que somos en esencia a través de las cosas creativas que vamos haciendo y nos vamos viendo y reconociendo, nosotros mismos vamos creando ese lienzo que requiere nuestro interior para ser expresado, y a eso se le llama propósito, y ese lienzo es tu misión de vida. Entonces, ¿cómo conectas con tu propósito? Simplemente siendo, gozando, estando en ti, estando conectado con tu cuerpo, con la alegría, con la diversión, con un movimiento que viene desde dentro de ti. Eso es lo que ayuda a que se encienda tu fuego, y eso es algo que nos hace profundamente humanos y totalmente diferentes a la inteligencia artificial, que por cierto es un reflejo, la inteligencia artificial, de nuestra propia separación mente-cuerpo. Entonces, esta separación, cuando estamos totalmente en la mente, cuando solamente pensamos, cuando solo creemos que somos estas tres dimensiones, estamos desposeídos de nosotros, estamos a merced de las energías colectivas, a merced de ser manipulados, no estamos siendo humanos. Y lo que nos dice Lilith en Leo es que hay que ser humanos conectando con tu solaridad, con tu corazón, con tu gozo, ¿no? O sea, Lilith en Leo también habla de expresar desde tu corazón, ¿no? Abrir ese corazón. Estar en la mente acuariana, lo que ocurre es que sospechamos de los demás, o sea, estamos fragmentados y creemos que el mundo está lleno de personas malas que nos quieren hacer daño. Y lo que nos enseña Lilith en Leo es que no, cuando tú estás conectado con tu corazón, solo vas a crear relaciones desde el corazón que son co-creativas, que creamos una nueva realidad, un nuevo mundo con esas relaciones, y donde todo el mundo muestra su mejor cara. Y eso simplemente depende de que tú conectes con tu corazón, porque eso genera la sintonía y la sincronía y la regulación del sistema nervioso que se necesita para que todo el mundo pueda sacar su mejor versión. Y esto es el trasfondo de este Lilith en Leo en la carta natal, por así decirlo, de la entrada de Plutón en Acuario, ¿no? Es fundamental y es una bendición que esta energía esté allí para compensar ese exceso de frialdad acuariana en su sombra. Pero para eso, Lilith en Leo nos ayuda mucho a tomar conciencia de la importancia de empoderarnos, de no tener esa alma fragmentada, ¿no? Porque la alegría y la creatividad y el mostrar quién eres no depende de otros, solo de ti. Entonces, ¿cómo nos empoderamos? ¿Qué significa empoderarse? Significa dejar de poner la culpa fuera. Significa ley del espejo. El comprender que todo lo que hay fuera es un reflejo de algo tuyo, de algo de tus ancestros. Y está allí para que tú te completes a ti mismo, para que tú seas más tú. Cuando yo me reconozco en el otro y no necesito hacer un procesamiento mental para entender de qué manera, lo único es que cuando me pasan cosas me permito sentir la emoción pues, que sea, ¿no? Pues si es dolor, es dolor, si es tristeza, es tristeza, si es rabia, es rabia. Me permito sentir esa emoción y después doy las gracias por el acontecimiento, por la persona
que me muestra una parte de mí que yo no conocía. Y insisto, no intentes saber qué parte es, no hace falta saberlo, no es la mente, porque no vamos a intentar saber qué parte es, nos estamos poniendo en la sombra de Acuario, en todo mental. ¿Por qué? ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo es esto? Y de lo que se trata es de aceptar, no, en vez de la frustración, que es la energía baja de Leo, es la aceptación, el asumir que todo es perfecto tal y como es, y eso es el antídoto de ese Plutón Acuario en sombra, ¿no? Que en esencia es aprender a estar en coherencia. Si yo recojo mi energía porque ya no estoy echando la culpa fuera, estoy integrando todos los aspectos de mí, estoy conectando con mi corazón. Entonces lo que pienso, lo que siento y lo que hago están unificados. Y eso se llama vivir desde el ser. Y eso es el estado del sistema nervioso del nervio vago frontal, que es donde está el juego, la socialización y la relajación. Entonces, desde ese estado frontal estamos en coherencia, somos, y para eso necesitamos a la energía de Leo, para conectar con esa alegría que nos permite alcanzar ese estado conectado del ser. Porque Leo, cuando brilla, es pura conexión. O sea, yo cuando soy un sol, me expreso, ilumino a todo el mundo. Tú no necesitas mirar al sol para recibir su calor y su alegría. Necesitas que el sol te ilumine a ti para que tú puedas ver el día, nada más. Y mostrarse no es un acto egoísta ni egoico, todo lo contrario. De no mostrarse, identificarse con la máscara, pretender que te vean, eso es un acto egoico, ¿vale? Sin embargo, la máxima expresión del egoísmo es justamente esa separación del ego, es estar tú separado de ti, es la mente separada del cuerpo, es el ego, es la separación del alma del cuerpo. Entonces es esa separación de tu propia expresión que arrastras a los demás a tu propio pozo negro en un intento desesperado de que alguien te eche una mano y te saque de allí. Pero eso es un pozo sin fondo que no solo te separa de ti, sino que arrastra a los demás también separándose de ti, hasta que cortan y dan ese salto evolutivo, como en esa relación narcisista-empata que decía antes. Pero en definitiva, nadie te puede prestar sus ojos, solo tú te puedes ver a ti mismo y solo tú puedes sacar tu propia luz a través de lo que haces. La vida no se controla. La vida se vive, se goza, se disfruta y se ama. Y eso es Lilith en Leo. Gracias por escuchar este episodio del podcast de Vivir desde el Ser. Si te gustó el contenido y los temas que hemos abordado, dale a me gusta, suscríbete a mi canal, comparte este episodio con quien crees que lo pueda necesitar y te invito a visitar mi web vivirdesdeelser.com y a seguirme en las redes.